qué lindo día, ¿verdad? Hoy día un día soleado, bonito, con mucha luz. Si se dan cuenta en la imagen, todos los colores que se ven, ¿no es cierto? Y eso gracias a la transmisión de la luz y gracias al sol que ilumina nuestro planeta y podemos ver los hermosos organismos que están presentes en él y la geografía tan bonita. Por ejemplo, si nosotros vemos una planta, bueno, si ven la planta es verde, ¿no es cierto? Obviamente se ve verde la planta. Pero eso es por la gracia que tiene la luz, ¿no es cierto? Que la luz, si hacemos un zoom aquí con mi microscopio virtual, nos vamos a dar cuenta que la luz se expresa en distintas longitudes de onda, lo que va a dar distintos colores, ¿no es cierto? Desde el infrarrojo, que no se ve por acá, son ondas también electromagnéticas, pero no son visibles a simple vista, hasta que llegamos al umbral de la luz visible. Y si se dan cuenta, por aquí viene un arco iris de colores, pero sale solamente una tonalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces la planta o la superficie va a absorber una longitud de onda que va a estar acorde con las propiedades bioquímicas que tiene la superficie. En este caso es por la clorofila. Y tenemos una zona que se refleja, que no se absorbe o que se transmite. Entonces hoy día vamos a hablar de eso. Sobre la luz, sobre la absorbancia, la transmitancia, son conceptos que tenemos que aprender y que son bien facilitos. Solamente tenemos que tomar en cuenta algunos tips. Bueno, entonces, como les contaba, cuando la energía luminosa incide en una superficie de un material, puede darse varios efectos. La transmisión, la absorción, la reflexión, la difusión, la difracción, la interferencia, la polarización, la dispersión, son todos efectos que están relacionados con las longitudes de onda y con el espectro electromagnético. Hace muchos años, hace mucho tiempo atrás, un señor llamado Newton, Isaac Newton, el padre de la física, Isaac Newton, más o menos en el año 1600 y tanto, 1670, 1672, trabajó intensamente con problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Ahí tenemos un dibujo de eso. Entonces este caballero demostró que la luz blanca estaba formada por muchos colores, como les había mencionado. El rojo, el naranja, el amarillo, el morado, el azul, el violeta, así, en fin. Y bueno, ahí se dio cuenta que la luz se podía separar por medio de un prisma, que es esta cosita que tiene aquí afirmada este señor en su mano. Como consecuencia, entonces este caballero concluyó que había muchas formas de observar la luz y también se dio cuenta el problema de la aberración cromática. No sé si se acuerdan de la aberración cromática que les hablé la semana pasada, que es un problema que tienen los lentes cuando se quiere observar. Pasa con los telescopios y pasa con los microscopios. Entonces, por el lado de lo que tú estás observando se ven distintos colores. Y entonces este caballero creó una teoría que se denominaba la teoría corpuscular, donde él decía que la luz consistía en un flujo de pequeñas partículas, ¿ya? Que las llamó fotones. Lo fascinante de esto es que la onda electromagnética tiene una infinidad de resultados. Por ejemplo, si la onda electromagnética es muy pequeña, su periodo de 400 nanómetros, por ejemplo, vamos a tener rayos gamma. Si es un poquito más ancho el periodo, vamos a tener rayos X. Después tenemos los rayos UV. Todos estos rayos son un poquito peligrosos para el organismo porque son tan pequeñitos, a nivel de nanómetros si se dan cuenta, muy pequeños, que inciden en el ADN y mueven las moléculas del ADN y las destruyen. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estas, con los rayos gamma, con los rayos X, con los rayos B. Después llegamos al infrarrojo, que es un poquito más grande, y entre medio del UV y del infrarrojo tenemos el espectro visible. Ven que es súper pequeña la banda que va todo esto. Y después de eso, tenemos las señales de radio. Es como, no sé,
para mí es como bien fascinante porque desde algo que tú ves pasa algo que tú puedes escuchar. Entonces tenemos las señales de radio, de televisión, la FM y la AM. Por ejemplo, la onda de la señal AM es como de 5 metros de alto. Entonces por eso la señal AM llega a muchos lugares fácilmente. También tenemos las señales 5G, 4G, 3G, todo eso que también están en el radiofrecuencia. Esto lo otro particular que tiene la luz, que se comporta como una onda y también se comporta como una partícula. Salieron otros científicos como por ejemplo Christian Huygens, que también en esa época él dijo que no, que la luz se comportaba de manera ondulatoria. ¿Ya? Y después, posteriormente, Max Planck, las dos cosas estaban bien, que la luz se comportaba como una onda y que también se comportaba como una partícula. Y después el señor que todos deben conocer, Albert Einstein, terminó haciendo una justificación matemática de esto y dio origen al efecto fotoeléctrico que existe actualmente, que es como actualmente conocemos la luz. Tenemos el espectro visible que va desde los 380 nanómetros hasta los 750. Eso ustedes lo tienen que saber. Para recordar, también vamos a tomar en cuenta que la luz se comporta electromagnéticamente. Ya va a tener un campo magnético de propagación. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, si vemos acá, una onda está compuesta por periodos que se repiten siempre igual. Eso lo van a ver en matemática más adelante. Pero una onda se comporta de esa manera. Siempre tiene una misma distancia. Por ejemplo, de aquí, de esa cresta hacia esa cresta, es un periodo, lo que nosotros llamamos un periodo. Los físicos lo llaman longitud de onda. Es lo mismo. Es lo que se demora de estar del punto X a volver a estar en el mismo punto. Eso se llama longitud de onda. Y va a variar dependiendo de la longitud de onda presente en el espectro. ¿Ya? Entonces acuérdense de este signo. El lambda va a indicar la longitud de onda visible para nosotros. ¿Ya? Entonces acá les puse una tablita en donde podemos observar las distintas longitudes de onda y el color que va a salir más o menos. Entonces en la región visible apreciamos el color visible, como dice aquí, de una solución y que corresponde a las longitudes de onda de la luz que transmite, no que absorbe. El color que absorbe es el complementario del color que se transmite. Entonces, por ejemplo, las plantas que son amarillo verdoso o tirando más para verde, absorben todo el espectro menos el amarillo verdoso. Entonces lo que absorbe es la longitud de onda violeta que va entre los 390 y los 435 nanómetros. Entonces sacamos como conclusión que la clorofila absorbe esas longitudes de onda, no la verde, por eso la planta se ve verde. ¿Por qué les digo esto, chiquillos? Porque el día de mañana a usted a lo mejor les va a tocar analizar alguna sustancia. Y esa sustancia a lo mejor ustedes dicen, a ver, esta sustancia que tengo aquí, ¿de qué color es? Es roja. Yo la veo roja. Ah, entonces yo podría analizar cuántas partículas hay de esa sustancia en mi solución. Sí, pues. ¿Y cómo la podría calcular? Analizando la longitud de onda. Ah, entonces tendría que analizar lo que absorbe, no el rojo. Obvio que no, porque el rojo es el que se refleja, es el que se transmite. El que se absorbe el rango verde. Ah, y entonces, ¿cómo tengo que regular mi máquina? Tu máquina tiene que leer de 490 a 580 nanómetros y tú vas a poder determinar más o menos la concentración tal vez de un soluto o la concentración de algún producto que estás generando. ¿Ven? Se absorbe una parte y se refleja la otra, se transmite. De 500 a 570 nanómetros más o menos es lo que se transmite. Y este equipo que ustedes ven aquí es el espectrofotómetro. Y el espectrofotómetro es un equipo
que mide la luz visible, ¿ya? El espectro UV visible. Entonces, es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en una solución, ¿ya? Como aquí dice, se basa en las moléculas, se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas, como les había explicado anteriormente, y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende en forma lineal de la concentración. Estos equipos en su interior tienen lámparas, por ejemplo lámparas de deuterio. Si tú quieres observar el rango de luz visible, por lo general las lámparas son de deuterio. La lámpara me refiero al deuterio, al alambrecito que tiene adentro la ampolleta. O sea, la ampolleta antigua, porque ahora son ampolletas LED la mayoría, pero las lámparas antiguas tenían un filamento. Y ese filamento normalmente es de deuterio. Tienen de tungsteno también, que es para ver rangos mayores del UV visible, y el xenón también, que sirve para ver rangos mayores de amplitud visible. Pueden ver infrarrojo y fluorescencia, por ejemplo. ¿Cuánto dura una ampolleta de esta? 1000 horas aproximadamente. Bueno, aquí yo les quise mostrar un poquito cómo funciona esta cosa. Acá arriba tenemos este vaso precipitado, ¿no es cierto?, con un líquido semitransparente, medio azulado, ¿no es cierto? Ahora, si yo le pongo una ampolleta a este lado, le pongo luz, obviamente que la luz va a atravesar este frasquito, este matraz, y podría colocar a este otro lado un detector yo, que me va a detectar cuánta cantidad de luz pasó por entre medio de este frasco, ¿verdad? Ahora, si yo pongo el frasco pero con agua más turbia, como esta, y le coloco la misma luz, me voy a dar cuenta de que la luz que pasa para acá al detector es menor que esta, que es la que está arriba. Y ese principio es el que utiliza el espectrofotómetro. Entonces, en el espectrofotómetro yo coloco una muestra, incido por la muestra una luz, la luz atraviesa la muestra y choca en un detector. Y el detector me va a decir cuánta luz se transmitió. La luz que se absorbe en la muestra es la absorbancia. Y la transmitancia, entonces, tendría que ser la luz que pasa y que detecta este equipo. Entonces acá tenemos poquita concentración de soluto, entonces la absorbancia va a ser menor y la transmitancia va a ser mayor, ¿no es cierto? En cambio acá, la transmitancia va a ser menor. Entonces, mientras más fotones de luz, mientras más onda lumínica, mientras más campo electromagnético choca con partículas, menor va a ser la luz que va a atravesar por ese lugar. Entonces, de ahí sacamos una conclusión, que la cantidad de luz que yo le coloco en la entrada, en el ingreso, va a ser igual a la concentración que voy a tener aquí de algunos solutos, más la luz que... Exacto. Más la luz que sale. Entonces tenemos que la luz que incide va a ser igual a la cantidad de luz absorbida por la muestra más la cantidad de luz que salió. Ese sería el total de luz que yo coloqué. Ahora vámonos a palabras más científicas. Como dice acá, cuando un rayo de luz de una determinada longitud de onda, ya nos pasamos no solamente el espectro completo, tú podías elegir una longitud de onda, incide en una muestra o en una disolución de un compuesto químico, este absorbe una cantidad, ¿ya? Y eso se va a llamar cromóforo, va a absorber una cantidad de luz incidente, que va a ser IA, y dejará pasar el resto, I de T. Otro ejemplo, tenemos un soluto, ¿no es cierto? Soluto 1, y acá tenemos un soluto 2. Hago incidir la longitud de onda específica en el soluto 1. Voy a obtener una transmitancia 1,
¿no es cierto? Ahora, si hago incidir la misma luz en este otro soluto, ¿sería igual que esta? Si ustedes ven los colores, ¿sería la misma? No. No, ¿no es cierto? Sería diferente. Entonces tendríamos una transmitancia 2. Otro ejemplo. Tenemos este otro soluto, soluto 3. Le coloco la misma luz. ¿Va a ser igual que la del soluto 2 si tiene el mismo color? Si tiene la misma concentración de soluto, ¿va a ser la misma transmitancia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será igual? Creo ¿Será que distinto? no. No, porque el volumen Porque es sería mayor. mayor volumen. Exacto, exacto. Si te dais cuenta acá, el soluto 3 o la botellita 3 es más ancha, ¿no es cierto? Y al ser más ancha, van a haber más partículas acá que van a chocar con los electrones de la luz o con los fotones. Por lo tanto, no va a ser igual que la del soluto 2. Entonces, la transmitancia de I3, ¿no es cierto? Del soluto I3 va a ser menor que la del 2 y va a ser menor que la del 1. La absorbancia del soluto 3 sería mayor que la absorbancia del soluto 2 y la del soluto 2 sería mayor que la del soluto 1. Entonces de ahí sale esta ecuación que dice que la transmitancia es igual a la luz transmitida o la luz detectada al salir dividida en la luz que se colocó. Me va a dar un porcentaje. Y la absorbancia, con métodos logarítmicos, se describe de esta forma, que es el menos logaritmo de base 10 de la transmitancia. ¿Ya? O sea, de la transmitancia, de IN partido por I0. Entonces son inversamente proporcionales ambos y están relacionados uno del otro. La relación de la transmitancia va a estar en porcentaje, ¿no es cierto? La luz transmitida o la incidencia que fue transmitida dividido en la longitud de onda inicial por 100 te va a dar un porcentaje de transmitancia. Y la absorbancia es un concepto más relacionado con la muestra, puesto que nos indica que la cantidad de luz absorbida por la misma se define como el logaritmo, ¿no es cierto?, de 1 partido en t. En consecuencia sacamos que, bueno, aquí está por regla matemática, ¿no es cierto? Cuando tenemos 1 partido en algo, yo lo puedo subir, por ejemplo, esta t yo la puedo subir colocando la expresión en negativo. Entonces me quedaría así, menos logaritmo de t, entonces logaritmo de t partido en IO, que es la transmitancia. Entonces esta ley expresa la relación entre la absorbancia de la luz monocromática, por ejemplo, como dice aquí, que es la longitud de onda fija, y su concentración, ¿ya? De un cromóforo en solución. Introduce el concepto de absorbancia de una muestra como A logaritmo de IO, donde I0 representa la intensidad de la luz incidente y, o sea, EI, la intensidad de luz que atraviesa la celda. También se puede expresar de esta otra forma, donde es una constante que depende del soluto, se llama coeficiente de extinción molar. C es la constante que atraviesa la luz, o sea, perdón, I, esta, es la constante que atraviesa la luz, y C es la concentración de la muestra. Entonces, la absorbancia de una solución, como le había mencionado anteriormente, es directamente proporcional a su concentración. Entonces, mientras más concentrado esté un soluto o una solución, mientras más esté concentrada, mayor va a ser su absorbancia, porque van a haber un mayor número de moléculas y va a haber una mayor interacción de esas moléculas con la luz. ¿Ya? También va a depender de la distancia que recorre la luz por la solución. Acuérdense que le hice un ejemplo donde habían distintos vasitos y había uno que era más ancho y sacamos por conclusión de que iba a absorber más. Entonces tenemos la concentración del soluto, la distancia que recorre la luz a través del soluto. Cuanto mayor sea la distancia
que recorre la luz, con más moléculas se va a encontrar. Y por último, depende de esta E, ¿no es cierto? Que es, como les dije, el coeficiente de extinción molar. Suena medio raro, pero no es tan difícil de entender. Es una constante de proporcionalidad que es específica para cada cromóforo, para cada solución que tú vas a ver. Ahora, una cosa que es súper importante, chiquillos, y ya con esto vamos a terminar para pasar al recreo, que la ley de Beer-Lambert se cumple solamente para soluciones diluidas, ¿ya? Menores, o sea, valores menores que 10 milimolar. Entonces, por ejemplo, como dice aquí, para valores de la constante de luz que atraviesa altos, el coeficiente de extinción molar varía con la concentración, debido a que existen diversos fenómenos de dispersión de luz. Entonces, ustedes cuando tienen una muestra y la quieren medir en el espectrofotómetro, ustedes tienen que hacer una dilución seriada. Bueno, el espectrofotómetro, como ven ahí en esta imagen, es un equipo relativamente sencillo, el cual tiene en su interior una lámpara, tiene una lámpara o una fuente de luz, tiene un monocromador, que su función o su finalidad es hacer que la luz se propague en solamente una longitud de onda, en la longitud de onda que uno quiera observar. Para eso sirve el monocromador. Después viene la muestra, ¿ya? Y después viene el detector. Básicamente eso es lo que tiene en su interior un espectrofotómetro. Una ampolleta, que puede ser de tungsteno, de deuterio, de xenón, un monocromador, que lo que va a hacer es dividir las longitudes de onda y solamente emitir la que tú quieres, y la muestra, y posteriormente un detector. Básicamente esto es lo que tiene adentro un espectrofotómetro. Y después del detector viene un sistema electrónico que lo que hace es interpretar la luz que incide en el detector. Entonces, este esquemita te muestra todas las cosas que tiene el espectrofotómetro. Primero, una fuente luminosa, una fuente de energía radiante, que puede ser, como les dije, una lámpara de deuterio o una lámpara de tungsteno, o las dos, porque hay otros que son más modernos y tienen las dos. Tiene una rejilla de entrada por donde pasa la luz hacia el monocromador. El monocromador va a hacer que la onda de luz se disperse en todo su espectro, y esta rendija de salida lo que hace es moverse, simplemente hace eso, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha según la longitud de onda que tú quieras medir. O sea, si quieres, por ejemplo, medir la longitud de onda, la del rojo, que es como el principio del espectro visible, esto se va a mover hacia la sección de color rojo. Y solamente va a salir hacia la muestra la longitud de onda del color rojo. Va a incidir en la muestra y lo que pase va a chocar en el detector. Entonces, aquí va a haber un compartimento entonces donde se aloja el recipiente, que se llaman cubetas. Estos vasitos se llaman cubetas, en donde tú colocas la muestra. Estas cubetas pueden ser de distintos materiales, como por ejemplo el cuarzo, el vidrio o plástico. Va a depender de lo que tú quieras medir. El detector de la luz y un amplificador, como les dije, o convertidor de señal luminosa, que transforma la señal luminosa en una señal eléctrica que aparece después aquí en el equipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer para utilizar el equipo? Es encenderlo. Se espera un momento porque la lámpara se tiene que calentar. Como es una lámpara de tungsteno o de deuterio, se demora un poquito, unos minutos, y luego que ya está lista podemos utilizarla. Lo que ven ahí ustedes es una cubeta. La cubeta tiene dos lados. Tiene una sección donde tiene un triángulo arriba y otra sección que tiene como unas rayitas. Algunas la traen así, otras, esta zona es igual que la del frente,
por lo general traen unas rayitas para que uno no se confunda. Esta parte de acá tiene que estar siempre limpia. Entonces, cuando usted va a analizar una muestra, tiene que tomar la cubeta por este otro lado. Supuestamente, la luz incide por aquí. Y si usted coloca su dedo acá, va a manchar esa parte. Y al manchar esa parte va a alterar su resultado. Entonces, es importante de que usted se preocupe y se fije hacia qué lado va a colocar su muestra. Este lado es por donde incide la luz. El otro lado no incide la luz, así que no hay problema, se puede tomar con la mano. Profe, Entonces, ¿por dónde dijo que incidía la luz? ¿Por ese como triángulo que se ve en la parte de arriba? no, incide por todo este espacio. Ah, ya, ok. Esa Gracias. flechita te indica dónde tú tienes que, porque la muestra se coloca por aquí, se echa en la cubeta y se llena la cubeta un poquito más de la mitad. Entonces, la luz incide en este lado de la cubeta, que es transparente y supuestamente no debería interferir con la longitud de onda que tú vas a medir. Existe un espectro de absorción. Es una representación gráfica que indica la cantidad de luz absorbida a diferentes longitudes de onda. Entonces, a partir de una solución diluida de un compuesto, como dice ahí, cuya absorbancia es máxima, entra dentro del rango de medida del espectrofotómetro. Eso quiere decir que lo que tú quieres medir tiene que estar dentro del espectro visible o dentro del espectro que puede medir tu equipo. Se obtendrá un valor de lambda, que era la longitud de onda, al que el compuesto presenta la mayor absorbancia, o lambda máximo. Dicho lambda se utilizará a la hora de hacer determinaciones cuantitativas y cualitativas del compuesto. Esto es en los espectrofotómetros más modernos, porque nosotros tenemos espectrofotómetros en nuestro laboratorio, pero no hacen esta medición, esta curva. En la pantalla no sale esta curva. Lo que usted tiene que hacer, como yo le había mostrado en las diapos del principio de la clase, según el color que usted vea en su cubeta, en su muestra, usted va a determinar más o menos cuál es la longitud de onda que usted quiere medir. Por ejemplo, en la planta, habíamos visto este ejemplo. La longitud de onda que se absorbe son todos los violetas y llegando casi al amarillo. Y el espectro que no se absorbe es entre 500 y 570 nanómetros, que es lo que refleja ahí el espectro de luz visible. Ahora, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, tenemos varios picos. Aquí dice clorofila A, aquí dice clorofila B, ¿no es cierto? Este es el rango de absorción, y si tú te das cuenta, la clorofila A, por ejemplo, absorbe su máximo es casi llegando a los 700 nanómetros, y la clorofila B es como en los 400 y tantos nanómetros, ¿no es cierto? Si te das cuenta, entre acá y acá, entre los 500 y los 600, no hay una absorción potente. Entonces, de aquí nosotros sacamos como conclusión de que esta parte es lo que la planta transmite, es lo que refleja, no es lo que absorbe. La planta no absorbe esta longitud de onda, que es la longitud de onda del color verde, que va entre los 500 y los 570 nanómetros. ¿Se me entiende? Entonces acá podemos también deducir que la clorofila A tiene su máxima absorción casi a los 700, 680 nanómetros, supongamos, y tiene otro pic. Si ustedes siguen el gráfico, llegamos acá, y también tiene un nivel de absorción en la longitud de onda de los 400 y tantos nanómetros. Así también la clorofila B. Entonces absorbe... ¿Sí? Entonces, como lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, la clorofila B absorbe luz como más azul y naranja y irradia como luz verde. Exactamente. Eso quiere decir también, hablando más atómicamente, que la vibración de los átomos o la excitación de los átomos de las partículas de clorofila se encuentran en armonía con esta longitud de onda, porque acuérdense que la luz es una onda, entonces si tiene una longitud de onda parecida va a vibrar, y eso va a hacer que los átomos
de ciertas partículas, por ejemplo, las que están presentes en la clorofila B, se exciten y salten los electrones de las capas de valencia a niveles superiores. Cosa que no pasa en ese rango, entre los 500 y los 600. ¿Ya? Y la clorofila A absorbe entonces en este otro rango. Vamos a ver cómo haríamos para poder medir un compuesto. Y en este experimento que les voy a mostrar aquí, lo que se hizo fue, a partir de estas hojas, bueno, no de estas de la foto, pero de hojas, se hizo una molienda y se diluyó esa molienda en agua destilada. Después se filtró para que no cayera ningún pedacito de hoja y me queda ese líquido verdoso. ¿Ya? Entonces, de ese líquido verdoso yo voy a medir su absorbancia o voy a hacer lo que dice ahí, la obtención del espectro de absorción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo que les dije primero, preparar la muestra, tomo un ml de la muestra, con la micropipeta tomo un ml y lo coloco en la cubeta, ¿ya? Cuidando de no tocar el lado que yo les dije que no se podía tocar en la cubeta, que es el lado que tiene el triángulo arriba. Entonces lleno la cubeta hasta la mitad. Entonces, lo que hicimos, llenamos la cubeta con el líquido que sacamos de la hoja y vamos a colocarla en el equipo, en el espectrofotómetro. Pero primero que todo, antes de que yo coloque la muestra, ahí frenemos al señor, caballero, le falta un paso antes. ¿Qué le va a faltar? Blanquear la muestra. ¿Qué significa blanquear? Significa que usted va a colocar una cubeta con el líquido en el cual usted diluyó su muestra. En este caso, como yo le expliqué, era agua destilada, que yo molí la hoja bien molidita, le eché agua destilada, la revolví con la hoja molida y después ese líquido lo pasé por un filtro y me quedó ese líquido verdoso puro. Entonces, primero tengo que blanquear la muestra para que no interfiera las partículas con las cuales yo disolví lo que quiero medir. Entonces le coloco agua destilada, le coloco agua destilada a esta cubeta, la coloco adentro del equipo y aprieto el botón blanquear o blank. Entonces el equipo va a medir la longitud de onda que hay ahí y va a determinar que ese es su blanco, o sea, ese es transmitancia 100%, porque se transmitió toda la luz que pasó por el monocromador, por la lámpara y llegó al detector. Después de eso, colocamos la muestra, preocupándonos siempre de no tocar la zona que va a ser medida. Cerramos la tapa del equipo y medimos absorbancia o densidad óptica. En este caso, este equipo es muy moderno, entonces va a hacer un escaneo completo de la longitud completa de onda. Y me va a entregar esto, ¿ya? Entonces yo puedo determinar que a los 700, casi a los 700 nanómetros, o sea, a los 663 nanómetros, tengo un pic de absorbancia. Después tengo acá, y después tengo acá, cerca de los 400 y tantos nanómetros. Y claro, eso se condice con el gráfico que yo les mostré de la clorofila, que existían dos zonas que son absorbidas por la planta y una zona que no es absorbida, que es transmitida, que está entre los 500, entre los 400 y tanto y los 600 nanómetros. Después de eso quitamos la cubeta usada, la limpiamos con agua destilada, la lavamos y esa cubeta se puede volver a utilizar, siempre y cuando usted tenga el cuidado de no tocar la parte que le he dicho que no se debe tocar, que es esa parte de ahí. ¿Ya? Profe, ¿Mm? o sea, se podría decir que como todas las puntas, todas las crestas son donde absorbe y las que no, como la línea recta vendrían siendo la transmisión, ¿no? Exactamente. Todos los Ya, lugares gracias. donde usted ve crestas es la zona que absorbió la longitud de onda el analito que usted está analizando. Y lo que ve en valle, lo que se ve que llega casi a cero, es la transmitancia.
Acuérdense que es inversamente proporcional. La transmitancia y la absorbancia son conceptos que están relacionados y son inversamente proporcionales. Y el equipo lo interpreta eso. Lo interpreta y saca estos gráficos. Entonces, ¿para qué nos va a servir la espectrofotometría visible? Como preguntaba Javiera, estudios de reacciones enzimáticas. Yo tengo una enzima, a lo mejor quiero medir la actividad enzimática de la amilasa salival, por ejemplo, la que está en tu boca, la que está en la saliva. ¿Cómo se ve alterada la actividad enzimática con respecto del pH, por ejemplo? El pH es el grado de acidez o de efecto básico en una sustancia. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer distintas muestras con amilasa salival y con algún carbohidrato mezclado que esté en actividad enzimática y le voy cambiando el pH. A medida que yo aumente el pH, supuestamente la enzima debería dejar de trabajar, porque es uno de los factores que incide en las reacciones enzimáticas el pH y la temperatura. Concentraciones de algún sustrato o producto en una reacción, por ejemplo. Yo quiero saber cuánta proteína está presente en mi muestra. Exactamente, Matías, la desnaturaliza. Concentraciones de algún sustrato, entonces, o producto en una reacción. O estoy produciendo, por ejemplo, insulina recombinante a partir de bacterias. Entonces, quiero saber cuánta insulina estoy produciendo por kilo o por litro de bacterias. Puedo medir la absorbancia de compuestos desconocidos. Por ejemplo, si yo no supiera cuánta densidad óptica absorbe una hoja, podría hacer el experimento que les mostré anteriormente y mediante un screening, un array se llama en inglés, puedo saber a qué longitud de onda se ve. También se ocupa en el área de la minería para determinar ciertos minerales que están presentes en combinación con la piedra existente. Puedo hacer análisis en la industria alimenticia, en la vitivinícola, concentración de proteína en un extracto celular, niveles de compuestos tóxicos en una disolución. Para análisis médico se utiliza mucho. Por ejemplo, también yo puedo determinar cuántas bacterias tengo en una solución. Eso también lo podemos medir con el espectrofotómetro, sean medios turbidimétricos. Son muy usados en la práctica cotidiana del laboratorio. La base común de estos métodos consiste en la medición de la cantidad de luz dispersada transmitida a través del cultivo bacteriano. Por ejemplo, aquí tengo un medio de cultivo yo. Este medio de cultivo es especial para las bacterias. Un caldo de cultivo para las bacterias. Tiene todos los compuestos nutritivos que una bacteria necesita. Entonces acá yo puedo inocular una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli. Hay unas estufas especiales que tú colocas este frasco. Por ejemplo, lo programa a 35 grados Celsius con agitación. Entonces esto se está moviendo todo el rato y calentito y están, como diría mi tío Guaso, estarían en su salsa ahí las bacterias. Feliz. Entonces después de un rato tú te das cuenta de que ese mismo medio está así de turbio. Y yo puedo determinar la cantidad más o menos de bacterias que están presentes en el líquido que yo las dejé, en el medio de cultivo. Entonces, mediante la espectrofotometría, yo puedo medir la densidad óptica de la muestra. Yo, mediante espectrofotometría, voy a hacer un blanco primero. Pregunta, a ver, ustedes son todos secos. Si yo tengo que hacer un blanco para estas bacterias, ¿qué tendría que utilizar como blanco? Porque yo les expliqué que en el experimento anterior yo disolví la hoja de la planta, la disolví en agua destilada. Y el agua destilada sería mi blanco. ¿Y aquí cuál sería el blanco? Agua destilada. ¿El alimento de las bacterias? Exacto. El blanco sería el medio de cultivo sin bacterias. Entonces yo lo primero que tendría que hacer, tomar una cubeta, sacar medio LB, de este medio rico para las bacterias, colocarlo en la cubeta y blanquear. Apretar blank en el equipo para que el equipo me dé 100% de transmitancia. O sea, toda la luz que pasa aquí es la que se ve reflejada acá. Eso es lo que va a entender el equipo. Y posteriormente yo tomo un ml de lo que está acá, lo coloco en otra cubeta y mido la absorbancia.
¿Ya? Entonces ahí yo voy a determinar más o menos cuánta cantidad de bacterias está presente en ese momento X. Cuanto mayor es el número de células en la suspensión, tanto menor es el porcentaje de luz que atraviesa en el medio, obviamente, porque va a estar más turbio. Y normalmente las bacterias se dejan crecer hasta una densidad óptica de 0,4 a 0,5. Y esto es importante. Oh, de veras, ¿a qué longitud de onda mido esto? A los 600 nanómetros. Entonces, antes de comenzar mi medición, tengo que calibrar el equipo a 600 nanómetros. Y al poner blank, me queda 100% transmitancia. El blanco sería el medio leve. Ya, vamos con un ejercicio que se los voy a dejar para ustedes. Miren, dice, a partir de una extracción de proteína, celular, se quiere determinar la concentración total de proteínas presentes en cada muestra extraída. Para ello, utilizamos un espectrofotómetro a una densidad óptica de 595 nanómetros. Y mediante el método de Bradford, se obtuvieron absorbancias para una curva de calibración y las absorbancias de la muestra. Estos resultados se describen en las siguientes tablas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo acá? Primero tienen que tomar en cuenta el método Bradford. El método Bradford es un método que mide la cantidad de proteínas presentes en una muestra. ¿Ya? Esa cantidad va a depender de la cantidad de proteína que esté presente en la muestra. Entonces, hay un reactivo que se llama reactivo de Bradford, que se vende comercialmente, en donde yo voy a diluir mi muestra. Entonces la muestra yo la diluyo en el Bradford y el Bradford va a interaccionar con la muestra y se va a poner más oscuro a medida que haya más cantidad de proteína. Para poder determinar cuánta proteína yo tengo en una muestra, lo primero que tengo que hacer es hacer una curva de calibración, que es esta. La curva de calibración utiliza el BCA, lo que va a hacer, que es una albúmina, como les decía, al ser una albúmina es una proteína. Entonces, el BCA yo conozco la cantidad de proteína que tiene por cada ml o por cada microlitro. Entonces yo voy a hacer una curva de calibración. Eso quiere decir que voy a ir aumentando la cantidad de BCA en la muestra. Entonces empiezo con 0, que sería el reactivo de Bradford. Reactivo de Bradford sin nada me da esa absorbancia. ¿Ya? Después, en otro tubito, va a ser el número 1, le voy a colocar 0,5 miligramos por microlitro de BCA y me va a dar esa absorbancia. Después, en otro tubito, le voy a echar 1 microgramo por microlitro de BCA, me va a dar esa absorbancia. Después, 2 microgramos. Después, 4 microgramos. Después, 8 microgramos. Después, 10 microgramos. Si se dan cuenta, voy subiendo siempre la cantidad de BCA. De 0,5 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 10. Y si se dan cuenta, los valores se condicen porque aquí tengo 0,65, 0,664, 0,71, 0,79, 0,92, 0,95. Va subiendo. Una vez que tenemos la curva de calibración, yo puedo medir la absorbancia de mis muestras. Entonces, yo puedo interpolar lo que me da acá con esto y podría saber cuánta cantidad de proteína tiene, por ejemplo, la célula 1, la célula 2, la célula 3 o la célula 4. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya, la idea es que ustedes me digan cuánta cantidad de proteína tiene cada muestra. Profe, disculpe, ¿qué es interpolar? ¿Ah? Porque dijo que teníamos que interpolar para sacarlo, pero ¿cómo? O sea, es que entendí todo lo que explicó, pero aún así Sí. no sé si como con regla de 3 o cómo puedo sacar la concentración.
No, pues no le sirve la regla de 3. No, sí, No sí, le va a lo servir sé, la regla de sí, lo sé, pero eso es que no se me ocurre cómo. Ya, lo que le va a servir es una función lineal. Acá está la curva de calibración. Entonces, con los puntitos que yo les di, que serían estos, de la curva de calibración, ustedes lo que tienen que hacer es interpolarlo, o sea, colocarlo en una tabla de valores con x, y generar esta función lineal, que tiene esta forma. A es igual a mc más n. ¿Ya? No les pido que lo hagan a mano, lo pueden hacer en Excel. ¿Ya? Luego de eso, ustedes pueden, según los valores, según la fórmula que les dio, ustedes pueden sacar la cuenta de cuánta cantidad de proteína tiene la muestra. Y ustedes deberían saber sacar una función a partir de los datos que yo les entregué. ¿Ya? En Excel es más fácil todavía. Ahí Profe, tengo una... ¿Ah? ¿cuál sería en este caso el X y el Y? Eso te lo va a entregar la función. Mira, hay que acordarse que la variable X y la variable Y son variables que una es independiente y la otra es dependiente, ¿no es cierto? Ya, entonces, si usted ve acá, por lo general, la variable independiente es el tiempo, por ejemplo. Son variables que son constantes siempre, que no cambian. Por ejemplo, el tiempo siempre es constante en la Tierra. Siempre es constante. Y por ejemplo, yo podría medir la temperatura, cómo va aumentando la temperatura de una olla a medida que le voy colocando una temperatura X en el tiempo. Entonces, para mí el X sería el tiempo y el aumento de temperatura sería mi Y. Aquí tenemos el BCA, que es constante, que va aumentando siempre en la misma proporción. Y acá tenemos la absorbancia. Entonces podríamos decir que la absorbancia que entrega el equipo depende de la cantidad de ¿qué? De BCA, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería mi X y cuál sería mi Y? Ahí usted lo tiene que determinar. Ya, ¿alguna otra duda? Les voy a hacer la curva aquí para que la vean. No la voy a mandar grabada, sino que los que están aquí aprovechando de ver, para que vean que es fácil. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Las 7 muestras. Aquí tenemos el BCA. Entonces en el primero es blanco, es 0, ¿no es cierto? Después 0,5, después es 1, después es 2, después es 4, después es 8, después es 10. Ya, ahí está. Ya, y la absorbancia, tengo 0,633, tengo 0,65, 0.664, 0,717, 0,793, 0,921 y 0,955. ¿Ya? Ahí tenemos la curva completa. Utilicemos entonces la cabeza. Si yo no tengo nada de BCA y me da esta absorbancia debería ser la absorbancia basal del compuesto, de la solución. Entonces, de aquí, todo lo que suba de este valor, todo lo que sube es lo que absorbe, de más. ¿Sí o no? ¿Se entiende? De este valor sería como mi valor 0. Porque yo metí al equipo solamente el reactivo de Bradford y me dio esta absorbancia. ¿Ya? Sería como mi 0. De aquí empiezo a medir para arriba. Y si tú te das cuenta, si yo aumento a 0,5 el BCA, ya me subió un poquito. Ya no es 0,63, es
0,65. Entonces, si yo resto eso con eso, me va a dar realmente la cantidad que absorbió de más. ¿Se entiende? Ahí recién yo ya tengo determinado mi valor es exacto de absorción. ¿Ya? Entonces, usted viene, toma este valor, ¿no es cierto? O sea, toma este valor primero, que sería nuestro valor. Toma esos dos y inserto un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Un gráfico de dispersión. Miren lo que obtuvimos. Casi una línea. ¿Se dan cuenta? Casi una línea. O sea, ¿qué es lo que hice yo aquí? Tomé como X un valor y tomé como Y otro valor y lo fui colocando en un gráfico. Eso ustedes lo saben hacer porque en la media se lo enseñan. Ahora, gracias a los computadores, usted fácilmente puede entrar aquí y vamos a agregar un elemento al gráfico. Ahí agregué una línea de tendencia. ¿Ya? Y la línea de tendencia yo le puedo pedir que me dé la ecuación del gráfico. Con esta función, usted toma los valores que tiene de las muestras, de la absorbancia de las muestras, y las calcula. Ahora, usted tiene que determinar dónde va la X y dónde va la Y. Tiene que saber cuál es su variable independiente y cuál es su dependiente. Y a partir del resultado que le dé la función, le va a entregar la cantidad de proteína que tiene la muestra 1, la 2, la 3 y la 4. Ahora llegamos hasta aquí con la clase de hoy día. Háganlo en su grupo, piénsenlo bien, chiquillos, analicen esto porque es súper importante que ustedes entiendan lo que están haciendo, no que lo hagan mecánicamente, sino que entiendan el porqué de la cosa, por qué hay que hacer una curva de calibración, por qué a partir de esa curva de calibración yo puedo cuantificar las muestras que tengo aquí en el gráfico, o sea, en las que me entregó el profe. Y qué es lo que es el método de Bradford. Todas esas cositas tienen que estudiarlas. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, chicos. Ya, cuídense mucho, que estén bien. Cualquier duda me la hacen llegar. Pueden escribir aquí en el chat o me mandan un correo, ¿ya? Cuídense. Chao.